La vida de Cristo no es algo que vamos a obtener, la vida de Cristo es algo que ya se nos dio. Y cuando entendemos algo que se nos ha dado, lo agradecemos, lo disfrutamos, lo celebramos. No vivimos posponiendo la vida, vivimos disfrutando la comunión de esta vida, de esta realidad que es Dios morando y viviendo en nosotros. Así que eso nos da a nosotros y a cada uno, nos da seguridad, confianza, certidumbre de esto que el Señor ya ha entregado. Y cuando el cuerpo del Señor, cuando la congregación, cuando los grupos pequeños, cualquiera de estos espacios, cuando nos encontramos es descubrir, seguir descubriendo estas realidades, es seguir descubriendo esta vida. El reino de Cristo ya llegó, el reino de Cristo no va a venir. El reino de Cristo ya llegó, ya fue establecido. Ahora ese reino está siendo expandido, ese reino está siendo abarcando cada ámbito, cada realidad de nuestras vidas. Y la expectativa que tenemos es que podamos nosotros ser esos instrumentos en el Señor para poder, donde quiera que vayamos, manifestar esta realidad que es Cristo en nosotros. Yo quiero dejarle esto en su corazón. No hay un solo ámbito, no hay un solo aspecto en nuestras vidas que la vida de Cristo no pueda llenarlo. Absolutamente todo fue diseñado para ser lleno por la vida de Cristo. Familia, matrimonio, nuestros ámbitos laborales, nuestros ámbitos empresariales, nuestros ámbitos estudiantiles, absolutamente todo fue diseñado para ser llenado por esta vida. Y estamos descubriendo esta vida. Y cada día la madurez es cómo administramos esta vida para que esta vida sea evidente, manifiesta, real. Y damos gracias a Dios por estas realidades que hemos venido compartiendo cada domingo acerca de la mente del Espíritu, cómo Dios quiere gobernar nuestra mente y el plan de Dios fue darnos la mente de su Hijo, la mente de Cristo. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, tenemos la mente de Cristo, no la vamos a tener. Se nos dio para pensar conforme a Dios, para desear conforme a Dios, para sentir conforme a Dios. Podemos tener los sentimientos de Dios, los tenemos. Y ahora, ¿cómo crecemos en esa realidad? Y es todo esto que el Señor viene hablándonos, esta construcción de pensamiento que venimos cada domingo descubriendo y queriendo operar en esas realidades. El día de hoy, en la misma línea de lo que el Señor nos viene hablando, el oír de la mente del Espíritu. Siempre hablamos, ¿verdad? Yo creo que todos estamos familiarizados con esto de hoy escuchar a Dios, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado ese término, ¿no? Escuchar a Dios, oír a Dios, disponte para escuchar a Dios, disponte para oír a Dios. Hoy queremos traer claridad a esto. ¿Qué significa esto de escuchar a Dios? Porque ciertamente Dios no tiene una voz audible que podamos nosotros escuchar, así como nosotros estamos acostumbrados a escucharnos unos a otros. Escuchamos una señal que es perceptible por nuestro oído físico, el sistema de audición que tenemos por gracia del Señor. Entonces, ¿qué es este oír? Oír a Dios, porque entendemos que nuestro llamado es caminar por la guía de Dios. Y para dejarnos guiar por alguien necesitamos escuchar su voz, ¿verdad? Entonces, esta mañana queremos traer claridad. ¿Qué es esto de oír a Dios? ¿Qué es esto de oír al Espíritu? Y que el Espíritu Santo de Dios nos traiga al acuerdo para poder entonces activar esta realidad en nosotros. Un subtítulo, Percibiendo a Dios para la edificación del reino. Y uno de los primeros pasajes que vamos a ver en esta mañana es Juan 16. Si usted puede ir a su Biblia, Juan capítulo 16, por favor. Y esto es importante entender. Cantábamos hace un momento, la plenitud del Padre está en Cristo. Siempre me gusta hacer estas preguntas que nos llevan a nosotros realmente a tener un entendimiento maduro, y entendimiento maduro es clave para poder activar las realidades del Espíritu. ¿Qué es Cristo? ¿Usted se ha preguntado qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? A veces usamos los nombres intercambiablemente y está bien, no hay problema con eso. Usamos a veces Jesús, a veces usamos Cristo, el Hijo de Dios, pero particularmente hablando de Cristo, ¿qué es Cristo?
Cristo significa literalmente el ungido. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo se aplica esto a nuestro entendimiento? Cristo es la vida de Dios ungiendo la vida del hombre. Por eso el ungido. El ungido es un hombre infundido por la vida de Dios. Comprendamos esto. ¿Qué es Cristo? Todo Dios morando en el hombre. No es lo mismo que Jesús. Son la misma persona, pero los nombres no significan lo mismo. Jesús es el nombre del hombre. ¿Sí? Al Hijo de Dios encarnado como hombre se le puso nombre Jesús. Se le dijo a la Virgen, y pondrás su nombre Jesús. ¿Ok? Pero Cristo, ¿qué significa ese nombre para nosotros? Entendamos, toda la vida de Dios infundida en la vida del hombre. Cristo hace referencia a esa fundición. Fundición, ¿usted me entiende el término fundir? Fundir es unir dos sustancias. Vamos a fundir concretos, se funden sustancias. Cristo es la vida de Dios fundida en la vida del hombre. Y eso es lo que se nos dio a nosotros. Se nos dio toda la vida de Dios fundida en la vida del hombre. Esa es nuestra realidad, iglesia. Eso es lo que la palabra llama el hombre espiritual. ¿Qué es el hombre espiritual? Primera los Corintios 2, el espiritual. ¿Qué es ese hombre espiritual? Es la vida de Dios fundida en la vida del hombre. Y eso es lo que usted tiene. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Toda la vida de Dios infundida en el hombre. Ese es el regalo. Por eso dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¡Qué maravilla! Toda la vida de Dios se nos dio en el Hijo de Dios. Cristo morando en nosotros. ¡Qué hermoso! ¿Y qué es esa vida de Dios? ¿Para qué es eso? Es para la edificación del reino. Es para la manifestación del reino. Iglesia, es para el establecimiento. Este reino establecido ya por Jesucristo, ahora está siendo expandido. ¿A través de quiénes? A través de todas las moradas de Cristo. ¿Quiénes son las moradas de Cristo? Todo el que está en Cristo es morada de Dios. Y ahora, como moradas de Dios, familia, tenemos una vida divina morando en nosotros. Por eso, hermanos, para nosotros la encarnación es significativa. Hay un espíritu anticristiano que no le gusta celebrar la encarnación. ¿Por qué? Porque el anticristo no tolera que Dios se haya hecho hombre. Pero hermanos, este es el todo, esta es la salvación, la naturaleza divina fundiéndose con la naturaleza humana. Y esa realidad mora en nosotros. Yo siento en el Espíritu que tenemos que decir, Señor, gracias. Porque esto no es un concepto, esta es una realidad viva en nosotros. Lo tenemos ya por la fe. ¿Cuántos agradecen al Señor? Tengo esa vida morando en mí. Tengo esa vida habitando en mí. Esto es de celebrar. Esto es de gozarnos, familia. Ese es el hombre espiritual. Ahora en Cristo somos ese hombre. En Cristo somos esa mujer que tiene toda la naturaleza divina morando en la naturaleza humana. Dios no está acá, Dios está acá. Él mora. Por eso, si creemos esto, de nuestro interior fluye la vida. Por eso es importante administrar el corazón, porque de aquí fluyen los manantiales de la vida. Lo vemos, iglesia. Lo agradecemos. Esto es de agradecer. Esto no es para aprender y anotar solamente. Anótelo, por favor, apréndalo, pero disfrútelo. Señor, gracias, tengo tu vida. Entonces ahora nuestra tarea es aprender a depender de esta vida. Nuestra tarea es aprender a depender que Dios está en nosotros. ¿Y cómo dependemos de esta vida? Primero, dos cosas fundamentales. Primero, conciencia de que lo tengo. Conciencia de que lo tengo. Lo tengo. Hermanos,
Dios quiere que vivamos con esa conciencia. Se me dio, la tengo. Hermanos, no la voy a tener, ya la tengo. La religión siempre te hace creer que algo te falta. La religión aparente le llamo yo, porque la verdadera religión la define la Biblia. Pero la religión aparente siempre te hará dependiente de algo que te hace falta. Pero hermanos, el Evangelio es la notificación de que todo se nos dio, la plenitud se nos dio en Cristo. Lo tenemos. Sí, me equivoco, sí, fallo, sí, tengo mucho que aprender, crecer, pero hermanos, ya la tengo. Sí, estamos en un proceso de crecimiento, pero ya lo tengo. Lo agradecemos. Ya se nos dio. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo puedo estar seguro? Porque eso es lo que hizo el Padre, ponernos en Cristo. ¿Lo agradeces? ¿Lo celebras? ¿Lo disfrutas? Conciencia de que ya somos uno con Dios. Somos uno con Dios. No vamos a ser uno, somos uno. Somos una misma sustancia. Dice el apóstol Pedro, por medio de estas promesas, ustedes han ya cumplidas en Cristo, ustedes han llegado a ser participantes de toda la vida de Dios. ¡Qué hermoso! Participamos de la naturaleza divina por gracia. Entonces, lo segundo es, y lo primero es tener conciencia. ¿Qué es conciencia? Vivir, levantarme. Hermanos, dicen que los niveles de estrés más altos, estaba leyendo un estudio, se viven en las mañanas, cuando nos despertamos. Cuando nos despertamos se viven altos niveles de estrés, porque entonces nuestra mente, que ha estado en descanso, en reposo, empieza a pensar todo lo que tiene que hacer y todos los pendientes y a programar, y viene un alto nivel de estrés. Hermanos amados, en esos momentos es donde yo necesito hacer conciencia. Tengo la vida de Dios. Y todo lo de Dios para este día ya está resuelto. Mi vida no consiste en resolver problemas. Mi vida consiste en tomar la plenitud que se me ha dado para todo lo que vamos a vivir. Cosas buenas, presiones, aflicciones van a venir. Hermanos, por favor, entendamos, no existe tal cosa como caminar en esta tierra sin aflicciones. Pero la clave está en comprender, ya tengo la vida resuelta. Tengo Cristo en mí. Tengo la vida de Dios en mí. Y esta vida, yo lo que tengo que hacer es correr a esta vida, ponerme de acuerdo con esta vida, porque esta vida tiene todas las respuestas, tiene todas las salidas a todas las presiones y aflicciones que en ese día voy a enfrentar. ¿Lo vemos? No estamos exentos de aflicciones, no estamos exentos de ser malentendidos por las personas, no estamos exentos de ser rechazados por las personas, no estamos exentos de eso, por favor, ¿me entiende? Van a suceder esas cosas, pero ya tengo la vida que resuelve todas esas cosas. Ya tengo la dirección, ya está la sabiduría. Yo lo que tengo que hacer es ir, pedir, tomar y esa sabiduría está lista. Esa sabiduría está dispuesta para nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Padre, la tengo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona esta vida? Cristo es esa vida. La expectativa de que lo que se hará manifiesto es Cristo. Esa expectativa ya está cumplida, es segura. Señor, gracias, porque tú me salvaste, tú pusiste la vida de Dios en el hombre. ¿Para qué? ¿Para que esa vida se quede allí? No, para que esa vida se manifieste, para que esa vida se exprese. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo hace posible? El Espíritu Santo. ¿Quién hace posible? Quiero que vea la Trinidad en acción aquí. El Padre en el Hijo. Toda la vida de Dios en Cristo. Todo Dios morando en el hombre. Y el Espíritu Santo es el agente que manifiesta esa vida. Por lo tanto, hermanos, yo pensé, ok, Padre, yo tengo Cristo, ahora tengo que sacar Cristo en mí. No, yo lo que tengo que hacer es depender del Espíritu, oír al Espíritu, dejarme guiar por el Espíritu, porque el Espíritu es el único que puede producir
toda esa evidencia llamada Cristo. Solo el Espíritu Santo es el que puede producir el fruto de Cristo. No hay otro distribuidor autorizado, si se entiende la figura. Hay marcas que tienen en los países distribuidores autorizados. Si usted va y compra en otro lado, probablemente se enfrenta a una estafa o probablemente, muy seguro, a un producto que no es el original. Usted va a ir, si quiere tener certeza de que está comprando el producto original, usted va a ir ¿a quién? Al distribuidor autorizado. La vida de Cristo tiene un solo distribuidor autorizado y se llama el Espíritu Santo. Ni fuerza de hombre, ni fuerza de persona, ningún ser humano, aparte de Cristo, puede producir lo que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Por eso es que la vida cristiana es un descanso. Diga conmigo, descanso. Es un reposo, es un disfrutar. ¿Por qué? Porque no es una obra que la produce la carne. La carne no puede agradar a Dios. La carne no puede. Hermanos, por eso es que muchas veces nos encontramos queriendo intentar y nos vemos fracasando. ¿Por qué? Porque es nuestro impulso, es nuestra carne. La carne no puede, nunca podrá, ni fuerza humana producir lo que solo el Espíritu Santo puede producir. ¿Qué necesito yo hacer? Oír. ¿Qué necesitamos? Dejarnos guiar. Ningún otro conoce el camino, solo el Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden decir, gracias por haberme dado tu Espíritu Santo, Señor? Señor, Él es el autorizado. Él es el único que produce ese fruto, esa manifestación, ese reino. Digo esto continuamente, el reino no va a venir, el reino ya llegó. El reino ya llegó. Y el único que expande ese reino se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿No dan gracias por el Espíritu Santo? ¿No agradecen por el Espíritu Santo? Morando en nosotros, viviendo en nosotros. Qué preciosa guía tenemos, iglesia. Ahora, vamos a aclarar esto. Él tiene una voz. Él tiene una voz. Porque necesitamos dejarnos guiar. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios viven como hijos de Dios. Entendamos esto, vivir como hijos solamente lo hace posible, ¿quién? El Espíritu de Dios. Romanos 8 lo deja claro, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién produce la vida de hijos e hijas? ¿Quién produce? Solo Él. Entonces, si nos vamos a dejar guiar, usted tiene que tener los oídos bien atentos para dejarse guiar por esa persona. Ahora la pregunta es, ¿que el Espíritu Santo tiene una voz que voy a escuchar, una voz audible físicamente? ¿Cuál es el idioma del Espíritu Santo? ¿Está listo para eso? Una palabra que quizás hasta hace poco quizás no tenía la profundidad en su corazón, pero yo oro que hoy esta palabra cobre vida en nuestro corazón. Esta palabra se llama, el idioma del Espíritu Santo es certezas. Certeza es el idioma del Espíritu Santo. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren? A ver, pregunto, antes de continuar, ¿cuántos quieren manifestar la vida de Cristo que solo el Espíritu Santo puede producir? ¿Cuántos quieren dejarse guiar? Ok, hermanos, entonces, ahora sí les cuento. Para identificar la guía del Espíritu Santo, Él habla en un idioma llamado certezas. ¿Cómo habla Él? Él no habla español, Él no habla inglés, Él no habla esos idiomas. Y no hay nada malo con nuestros idiomas. Gracias a Dios por nuestros idiomas. Pero el idioma de Él se llama certezas. Algunos dicen, y hay que corregir porque son imprecisiones que le hacen daño a la iglesia. El idioma que vamos a hablar en el cielo es tal. Hablando de idiomas,
nacionales, idiomas de etnias. Hermanos, no tienen nada que ver, ni con español, ni con inglés, ni con hebreo, ni con griego. Porque todo eso son simplemente elementos en categorías humanas para poder el mensaje entenderlo. Pero el idioma de Dios, entendamos, y aquí es donde, hermanos, si usted entiende esto, usted va a empezar a disfrutar la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un idioma que se llama certeza. ¿Qué es una certeza? Certeza es una seguridad. Pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Le aseguro que usted, si está en Cristo, sí la ha escuchado, pero no sabe identificarla. Hermanos, todos los que estamos en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Hemos escuchado la voz de Dios. Pero el detalle es que no la sabemos identificar porque todavía creemos, Dios me tiene que hablar en español, Dios me tiene que hablar en inglés, Dios me tiene que hablar en hebreo, Dios me tiene que... No. Dios va a hablar en un idioma que el corazón entiende y se llama certezas. Seguridad. ¿Qué es la certeza? Esa voz se expresa en certezas, póngale atención, internas o externas. Las certezas con las cuales Dios nos habla pueden ser acá adentro o pueden ser acá afuera, pero que son confirmadas en el corazón. Siempre acá es la confirmación. Puede venir la voz de acá adentro, puede venir la certeza de afuera, pero, siempre termina siendo confirmada en el corazón. Porque ¿quién habita en el corazón? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que habita acá. Él habita en nosotros. Estamos fundidos con la naturaleza de Dios. Wow, eso ahí me emociona mucho. Estamos fundidos con la naturaleza de Dios. Y Él me va a hablar con certezas internas, certezas externas. Y esas certezas terminan siendo confirmadas acá adentro. Es decir, que una vez que empezamos a identificarlas, no nos queda duda de que Dios habló. Ahora, ¿por qué es importante entenderlo? Porque certeza es la guía de Dios. Es la dirección de Dios, es Dios guiándonos, dirigiéndonos, convenciéndonos, persuadiéndonos. Así es como Dios trabaja. Dios habla por medio de certezas. Si este mensaje, que ahorita es una certeza externa, porque usted la está escuchando, viene de afuera, si esta certeza no es confirmada en el corazón, esta palabra habrá quedado en el aire, habrá quedado quizás en el cuaderno, pero no se vuelve una guía del Espíritu para producir más Cristo en usted después de que se acabe este tiempo. Porque toda certeza tiene que ser confirmada ¿en dónde? En el corazón. Por eso oremos, pidamos al Señor, Señor, confirma la palabra en mi corazón. Porque es entonces que se activa esa palabra como poder, no como concepto, sino como poder, poder que me guía, poder que me dirige, poder que me persuade, poder que me convence. ¿Lo estamos viendo todos? ¿Lo estamos comprendiendo, iglesia? Esto es significativo, importantísimo, porque hermanos, ya estamos cansados de ser nosotros en nuestra fuerza queriendo producir lo de Dios. Ya queremos dejarnos guiar por Él, porque solo Él es el autorizado para producir lo de Cristo en nosotros. Familias que glorifican a Cristo. Llenarlo todo, ir a los lugares no alcanzados, llenarlo todo de Cristo. Pero ¿quién lo puede producir solo? Es Él. Solo el Espíritu Santo lo puede producir. Cada vez que nosotros luchamos en nuestras fuerzas y nos caemos y nos tropezamos y nos cansamos, es Dios permitiéndolo en amor, diciendo, ¿cuándo vas a depender de la guía de mi Espíritu? ¿Cuándo vas a depender de la guía de mi voz? Señor, ok, ¿cuál es tu voz? Iglesia, mi voz es certezas.
certezas, seguridades, confirmadas en el corazón. Esa es su forma de hablar. Y la obediencia y la certeza siempre traerá la manifestación del reino. Siempre, hermanos, esto me emociona. La certeza siempre traerá el reino. Por eso, hermanos, que esto es una obra de Dios. Cantamos un cántico. No es con fuerza humana, no es con ejército humano, sino con el Espíritu de Dios. Es Él el que lo produce. Vamos a descansar. Vamos a disponernos, Señor, ya suficiente tiempo en mi fuerza humana. No es que está mal la fuerza humana. Cuando hablamos de la fuerza humana que no puede agradar a Dios, es la fuerza humana independiente de Dios. Señor, estoy cansado de mi independencia porque mi independencia solo me trae fracaso, pero te doy gracias porque tengo el poder de tu Espíritu. Y yo quiero escuchar, diga conmigo, quiero escuchar, quiero identificar esa voz. Amén, familia. Esas certezas, hermanos, es la palabra de Dios que lleva en sí misma el poder para manifestar a Cristo en nosotros. Y yo quiero dejarle 3 aspectos del Espíritu Santo y su voz. Primero, el Espíritu Santo es seguro. Por eso la palabra certeza. ¿Sabe que cuando leemos la Biblia nos podemos dar cuenta que siempre se dice, y Dios habló? Dijo Dios y el Espíritu habló. ¿Qué es eso? Ahí no está diciendo, creemos que el Espíritu habló, creemos que Dios habló. No, era una seguridad. Los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron, y Dios dijo, y Dios habló. ¿No es maravilloso eso? Que cuando Dios habla, no nos queda duda de que Él habló. Familia, por eso decimos, Él es seguro. Miren lo que dice Juan 16, verso 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará toda la verdad. La verdad no la descubrimos nosotros, la verdad Él nos la descubre. Él nos hace entender la verdad. Él nos hace ver la verdad. La verdad que tanto necesitamos, hermanos, para la manifestación diaria. Es Él quien nos guía a la verdad. Dígame, por favor. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía. ¿Qué palabras digo ahora? En mi oración previa a este tiempo le decía, Señor, solo tú puedes producir las palabras que traerán la realidad de Cristo. Señor, solo tú, Espíritu Santo, puedes producirlo. Solo tú, Señor. Si Diego habla, independiente de Dios, Señor, Diego no puede hablar absolutamente una sola palabra que traiga convicción, persuasión, que traiga confianza, seguridad, que traiga manifestación de Cristo. Pero, Señor, si tú hablas, todas las palabras serán sazonadas con sal, todas las palabras vendrán de ti mismo, Señor. ¿No es maravilloso que en el día a día tenemos que mantener conversaciones, reuniones, abordajes y saber que, yo no voy a hablar, sino que es el Espíritu Santo el que tiene las palabras? ¿No les maravilla eso, hermanos? Y esto no es solamente para ámbitos religiosos, hermanos. Esto es para ámbitos laborales, para ámbitos estudiantiles. Esto es para ámbitos familiares, para el matrimonio. Es Él el que pone las palabras que necesitamos hablar. Pero yo necesito escuchar las palabras, y para entender las palabras yo necesito entender su voz, yo necesito identificar su voz. Cómo Él habla a través de certezas, porque Él nos guía a la verdad, es seguro. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Qué habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no trabaja independiente del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo toma lo del Hijo, porque lo del Hijo es lo mismo del Padre. Aquí mismo lo dice. Dice, les hará saber lo que habrá de venir. ¿Por qué voy a preocuparme por el futuro? Si el que me guía, si el que me habla, si el que estoy aprendiendo a identificar su voz, tiene ya resuelto lo que vendrá. ¿Quién es el que nos hablará lo que habrá de venir? ¿Creemos que Dios puede revelarnos lo que habrá de venir? Sí, Señor. No porque seamos nosotros capaces, independientes de Dios, sino porque tenemos al que nos habla todo lo que habrá de venir.
Él me glorificará, porque ¿qué hará Él? Tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Él toma lo de Cristo y nos lo da a saber a nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Depender. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿De quién es? De Cristo. Por eso dije, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. A veces es complejo, ¿no? Entender la dinámica de cómo opera el Padre, el Hijo y el Espíritu. Está clarito. El Padre es la vida, Cristo es el canal porque es Dios en el hombre y el Espíritu Santo lo revela. El Espíritu Santo lo manifiesta. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Lo tenemos. Mora en nosotros. Vive en nosotros. Hermanos, de aquí en adelante el que siga frustrado es porque no quiere verlo. El que siga cansado es porque no quiere verlo. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos la persona que nos guía toda sabiduría. Pastor, y las respuestas que todavía no tengo, déjaselo a Él. Pastor, y lo que viene, me está preocupando el panorama, la economía, ¿qué va a pasar esta semana? Hey, tienes a la persona. Él sabe lo que habrá de venir. Todo lo del Padre está en Cristo y el Espíritu Santo toma. Hermanos, este es el derecho de los hijos. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es tu derecho, hermanos, por favor, con confianza, con libertad, diga, es mi derecho, mi privilegio, ser guiado por el Espíritu. Hermanos, es nuestro derecho, es nuestro deseo. Hermanos, día a día, todos enfrentamos circunstancias. Todos, hermanos, por favor, quítese la idea de que el pastor o los pastores no enfrentan circunstancias ni problemas. Hermanos, no. Todas las semanas están llenas de situaciones, circunstancias, desafíos. Hermanos, y lo que estamos aprendiendo es a depender del que tiene toda salida, toda respuesta, toda dirección. ¿Por qué, pastor? Porque Él tiene la certeza. Él tiene la certeza para cada momento. ¿Qué momento estamos viviendo? Pastores, que su situación es diferente a la mía. No importa. Aunque tu situación sea diferente a la mía sea diferente a la tuya, el Espíritu Santo tiene la certeza para cada momento. No importa la circunstancia, no importa el lugar, no importa la geografía ni el tiempo. Donde quiera que estemos, en cualquier momento que nos encontremos, el Espíritu Santo tiene la certeza, la palabra segura para cada momento. Él la tiene. Él la tiene, familia. Vamos a Hechos capítulo 13, por favor. El contexto de este capítulo es la iglesia en una etapa de consolidación y expansión. La iglesia ya había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Había visto cómo el evangelio alcanzaba a los gentiles con Cornelio. En el capítulo anterior, unos 2 capítulos anteriores, Cornelio, un gentil, un romano, un soldado, un centurión romano, él y su familia reciben el Espíritu Santo. Para los judíos, eso estaba siendo locura. Para los judíos en Cristo estaba siendo una locura. ¿Cómo es posible que a los gentiles también se les ha dado el Espíritu Santo? No tiene que ver con etnia, no tiene que ver con país, con geografía. Él tiene la certeza, Él tiene la voz. Ahora, en ese contexto, hay una iglesia en Antioquía formada por una comunidad, esto me llama la atención, una comunidad multicultural. Antioquía es una iglesia multicultural. Gente de diferentes trasfondos, judíos, gentiles, adorando a Dios juntos. Eso es Hechos 13. En ese contexto,
donde hay una comunidad rindiéndose a Dios, una comunidad en adoración, en ayuno, en oración, dice la palabra, mira lo que sucede. Una comunidad de gente de diferentes trasfondos, buscando a Dios juntos, orando, ayunando, el Espíritu Santo habla. Y entonces inicia una nueva fase que antes no había ocurrido. Todo esto para hacernos entender que no importa el momento, Dios conoce el momento, la estación, la temporada, la estación en la que estamos. Y Él tiene la palabra para esta estación. La iglesia se encuentra en a ver, ¿qué hacemos? Está trayendo desafíos. De hecho, a ver, ¿cómo debemos ser? A ver, los gentiles, ¿qué costumbres deben guardar? Deben guardar nuestra cultura judía. Vamos a hacer que los gentiles se vuelvan judíos. Todos esos desafíos vienen propios con el crecimiento. Hermano amado, reciba esto del Señor. Reciba esta certeza. Cuando hay desafíos, probablemente es una señal de que estamos creciendo. Cuando hay desafíos, cuando hay complicaciones, cuando se presentan los problemas, probablemente es una señal de que estamos creciendo. O que Dios nos está llevando a una nueva estación. Porque hermanos, es en ese momento donde la iglesia está experimentando desafíos. De hecho, en Hechos 15 tienen que convocar un concilio para resolver los desafíos que se estaban presentando en la iglesia. Hechos 7 también, más desafíos. Hermanos, no deben preocuparnos los desafíos. Deben alentarnos y hacernos ver, Señor, tú estás haciendo tu obra. Tú estás logrando algo, Señor. Cuando en la familia se presenten desafíos, no tiremos la toalla. Entendamos en el Espíritu, Dios nos está llevando a un nuevo nivel, a un nuevo ámbito de operación. Lo creemos. Hermanos, es en ese momento donde empieza una fase de envío intencional de apóstoles para edificar el reino. Aquí empiezan las obras apostólicas, las obras de envío. ¿Qué es el apostolado? Muy mal entendido por muchos que lo critican, por muchos que lo promueven sin entenderlo. El apostolado verdadero, genuino, es el envío mediante la certeza, es el desplazamiento de ministros para edificar la manifestación de Cristo. La palabra apóstol significa enviado. Debemos ya dejar, hermanos amados, la mente de niños que no nos permite abrazar los entendimientos de Dios. Porque uno coge un cuchillo y lo utiliza para dañar a la gente, no significa que el cuchillo es malo. Un cuchillo puede ser bueno en una cocina, ¿verdad que sí? Así son las gracias que Dios ha dado. El apostolado es una gracia que sí, muchos la cogieron y la mal usaron, como un título, como un privilegio, como una herramienta de manipulación. Pero no por eso vamos a desechar el verdadero uso de esa gracia que Dios dio. El apostolado es una gracia de Dios y hasta el día de hoy no encuentro el versículo que me puedan decir los hermanos cesacionistas que las gracias apostólicas cesaron. No encuentro el versículo. Tratan de coger pasaje y ajustarlo y le hacen una eisegesis al pasaje. Quieren forzar en el pasaje algo que no dice el pasaje. Yo nunca encuentro que la gracia apostólica haya cesado. ¿Por qué? Porque todavía hay ámbitos que no han sido llenados de la gloria de Cristo y se necesita envíos, se necesita apostolado para llenar de la gracia de Cristo. Por eso es que sí creemos, Dios tiene genuinos apóstoles en este tiempo. ¿Cómo reconocemos a un apóstol? Porque tiene un entendimiento de Cristo y se desplaza para llenar de Cristo ámbitos que aún no han sido llenados por la gracia de Cristo. Sí existe el apostolado. Aquí empieza el movimiento apostólico. Hechos 13, leamos por favor. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. No sé si se le hace familiar este nombre, Saulo. Es Pablo. Ok, esta es una comunidad multicultural. Pongan atención a esto. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban,
El Espíritu Santo dijo. Hermanos, si todavía no lo habíamos escuchado, Él habla. Él tiene una voz llamada certeza. ¿Podemos escuchar la voz del Espíritu? Sí, Señor. Sí, Señor. Una comunidad multicultural buscando a Dios. Qué maravillosos los grupos pequeños. Levanten la mano todos los que están involucrados en un grupo pequeño de discipulado. Familia, les felicito. Porque en esos ámbitos, cuando oramos, cuando buscamos juntos, entonces el Espíritu Santo habla. Si usted no pertenece todavía a una comunidad, a un grupo pequeño, le animo a unirse a una. Porque es allí, cuando buscamos juntos al Señor, aunque tengamos trasfondos diferentes, de etnias diferentes, tenemos la seguridad de que cuando buscamos genuinamente y sinceramente al Señor, el Espíritu Santo habla con certezas. Wow. Él habla. Él habla. Mire, ¿qué pasó? El Espíritu Santo dijo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Qué específico es, me encanta. Qué segura es esa voz. Qué segura es esa voz. Él habló y dijo, y no les quedó duda a los que estaban allí reunidos. Hoy, Bernabé y Saulo, Dios los está llamando. Dios los está enviando a apostolado. Envío. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los enviaron. Es la palabra raíz de apóstoles. Los enviaron. Apó. Salir, enviar hacia afuera. ¿Hay lugares que necesitan ser llenos todavía de Cristo en la faz de la tierra? ¿Sí o no? Eso es un apostolado. Cuando voy a la política con una convicción de la realidad de Cristo, eso es un apostolado. Cuando vamos a llenar los ámbitos en donde estamos, tú eres un estudiante y vas a la universidad, vas en un apostolado. Si vas en la convicción de llenarlo todo de la realidad de Cristo. Hermanos, a esto llamó el Señor a su iglesia. Mientras ministraban al Señor, mientras adoraban y se entregaban, ocurrió una certeza. Dios habló. El texto no deja duda de que fue el Espíritu quien habló. Y esto desató el movimiento de alcance más grande del Evangelio en la historia humana. Aquí empieza el primer viaje misionero de Pablo. Este es el primer viaje de muchos. Y hermanos, por favor, le animo a ver, sobre todo en las Biblias, por eso las Biblias de papel son tan útiles. Si usted tiene una Biblia de papel a su mano, usted se puede ir a la parte de atrás y va a encontrar mapas de los viajes misioneros de Pablo. Hermanos, ¿y dónde empezaron todos esos viajes? Usted ve todo el recorrido, Pablo saliendo hacia Europa. A partir de aquí empieza el movimiento que llenó Europa del Evangelio. ¿Sabe quién lo movió? ¿Sabe quién lo incentivó? Cuando el Espíritu Santo, aquí en Hechos 13, dijo, cuando el Espíritu Santo habló. ¿Qué necesitamos hacer solamente? Identificar su voz. Identificar su certeza. Las cosas que pueden ocurrir cuando escuchamos. Hermanos, Europa fue llena del Evangelio a partir de este primer viaje misionero. Y Pablo escribe en una de sus cartas, dice, hey, he viajado mucho, hemos recorrido mucho con los apóstoles, pero todavía necesitamos llegar a España. Los que conocen geografía, España, ¿dónde se encuentra? Es el último punto. Si yo parto de Medio Oriente, España es el último punto de Europa. Y dice Pablo, mi deseo es llegar hasta España. Porque cuando el Espíritu Santo habla, Él mueve para que todo sea lleno de Cristo.
Hoy la iglesia vive el mismo tiempo inaugurado en Pentecostés, el tiempo del Espíritu Santo en el que somos llamados a ministrar al Señor en adoración, en consagración, para escuchar su voz y obedecer su guía. Hoy es ese tiempo también. Así como en Antioquía, el Espíritu hoy sigue hablando, levantando y nos envía, guiando a la iglesia a salir de sí misma para llevar a Cristo a todo lugar. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo habla el Espíritu Santo, pastor? Una palabra sencilla, profunda: rendición. Donde hay rendición, Él va a hablar. Donde hay rendición, Él va a hablar. Por eso cantamos la palabra. ¿Por qué cantamos la palabra? Porque en la rendición el Espíritu Santo habla. Si usted no canta, le animo a que cante, de verdad. Porque cantar es una rendición. Decía San Agustín: el que canta ora 2 veces. El que canta ora 2 veces. Mis amados, necesitamos entender que en la rendición el Espíritu Santo va a hablar. El Espíritu Santo hoy sigue hablando, sigue enviando, guiando a la iglesia a salir de sí misma para llenarlo todo de la manifestación de Cristo. Nos van a guiar esas certezas a encuentros donde la vida de Cristo tocará a otros. ¿Por qué necesitamos las certezas? Porque el Espíritu Santo habla certezas para que podamos tener encuentros divinos. Hechos capítulo 8, por favor. Nosotros no conocemos las situaciones que las personas están viviendo, no conocemos qué las personas están haciendo. Haga un ejercicio, por favor. Generalmente estamos siempre concentrados en algo, distraídos en algo, pero cuando usted vaya caminando por la calle o si usted va en su auto, por favor, haga el ejercicio de mirar a la gente. Mire a las personas y escuche la certeza de Dios. Señor, ¿qué me muestras? Dice Samuel: el hombre natural solo se queda viendo lo externo, pero el hombre espiritual mira el corazón. No está mal mirar lo externo, pero Dios quiere que miremos el corazón. Hay un grupo de personas con malos hábitos que están empezando a reunirse en la esquina. Y claro, la tentación natural es: chuzo, ¿cómo los sacamos de aquí? Llamemos a la policía, organicémonos. Y enseguida el Espíritu Santo tiene una voz. Yo quiero que la iglesia sea iglesia. Solo tenemos muchas veces una voz carnal, una voz de juzgar, criticar. Pero Señor, ¿cómo nosotros que tenemos la vida podemos ser solución para esas vidas? Y yo quiero que cambiemos el enfoque. Aquellos que han usado la puerta de la Octavio Cordero para salir quizás se dieron cuenta de ese detalle. Pero ahí la pregunta es: ¿y qué es la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia? No podemos nosotros, la vida que está en nosotros no puede cambiar el panorama más tenebroso y más oscuro. O ahí ya no llega el poder de Dios. ¿Ah? Ayer el pastor salió a conversar con ellos, a compartir el evangelio con ellos. Hermanos, muchas veces estamos tristes, cansados, drenados, y es porque no estamos escuchando al Espíritu. ¿Tienes la certeza? ¿Estás escuchando la voz? Hay encuentros divinos que Dios quiere orquestar para llevarnos hacia esas personas, para que Cristo sea revelado a sus vidas. Esto es lo que Dios quería en Hechos 8:26. Dios quería revelar su vida a un hombre extranjero, visitante, totalmente desconocido para Felipe, y Dios le habla. Mire lo que dice el verso 26. Un ángel, un mensajero del Señor, dijo, por favor, anote esas palabritas, dijo. El Espíritu habla, Dios habla, o Dios ya se cayó, ya Dios no habla más. Dios ya no habla más. Él sigue hablando.
Y su mecanismo es el mismo. Certezas internas, externas, confirmadas en el corazón. Dios sigue hablando, por favor, digámoslo, Dios habla. Hoy, Él habla. Él tiene una voz. Y es una voz en el espíritu, en el corazón. ¿Qué le dijo este mensajero a Felipe? Ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Qué? ¿Para qué? No tengo idea. ¿Qué vas? Bueno, sí tengo idea. Si Dios habla, siempre será para más de Cristo. No conozco detalles, porque a veces nosotros queremos perdernos en los detalles. ¿Y cómo? No. Obedece. Obedezcamos. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró encuentros divinos. ¿Con quién se encontró? Con un etíope, o sea, un ciudadano de Etiopía, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Mira, Dios amaba a este hombre. Un extraño, un extranjero, un desconocido, hermanos. Creo que algunos notaron. ¿Dónde está Etiopía? En África. Hermanos, no hay lugar donde el evangelio no pueda llegar. Y Dios utiliza a un hombre de Etiopía para que Felipe se encuentre con él. Sigamos leyendo. Y de regreso a su país, dice, este había ido a Jerusalén para adorar. De Etiopía, este hombre se había ido a Jerusalén, o sea, había viajado una larga distancia para adorar. De regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Verso 29. ¿Qué ocurre? El Espíritu dijo a Felipe. Esa es la enseñanza. Él habla, Él tiene una voz. Creemos, iglesia, que Dios nos puede hablar hoy y guiarnos a encuentros divinos con personas que Dios quiere tocar y cambiar, para que cuando esas personas vayan de regreso a sus lugares de origen, transformen esos lugares. ¿Sabe usted que las comunidades, o entre las comunidades más antiguas, se encuentran en el norte de África? Las comunidades cristianas más antiguas. Y por más intentos de erradicar las comunidades cristianas por los anticristos, las comunidades cristianas han perseverado. Yo creo que Dios utilizó a ese hombre que se encontró con Felipe, donde Felipe lo tocó con la vida de Cristo, y ese hombre fue un precursor allí en esa región. Hermanos amados, que le dijo el Espíritu a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hermanos, Dios no ha cambiado su modo de operar. Dios cambió. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Lo creemos. Él sigue hablando. Y Él espera que identifiquemos certezas, certezas, certezas. ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Hermanos, Él sigue hablando. Él es seguro. Segundo, Él es perceptible. El Espíritu Santo es seguro, pero el Espíritu Santo también es perceptible. ¿Qué es perceptible? Que lo podemos percibir, que lo podemos oír. Familia, podemos escucharlo. Así como nuestro órgano de oído y el sistema de audición nos permite distinguir los sonidos altos, graves, sonidos largos y cortos. Usted puede decir: ese sonido es largo, este sonido es corto. Este sonido es agudo, este sonido es grave. Podemos distinguir por el sistema de audición que el Señor nos dio por su gracia. Podemos distinguir sonidos fuertes, sonidos débiles. El oído nos permite distinguir esos sonidos. También podemos distinguir el timbre de un emisor de sonidos. Por esa razón es por el timbre que usted puede reconocer la voz de alguien al otro lado de la línea telefónica. ¿Por qué? Porque la audición, el sistema auditivo que Dios nos dio, nos permite distinguir: Daniel, tú me estás hablando, ¿no? Podemos distinguir una voz por el timbre. Hermanos, todo esto para que entendamos que el Espíritu Santo de igual manera
se hace reconocer. Él se da a percibir. Su voz es real, distinguible, y nuestro privilegio es entrenar el oído del corazón para reconocerlo y obedecerlo. Sin importar el momento, sin importar la situación, su voz está allí. Esto es lo que dice Isaías 30:21 en el contexto de una nación que está empezando a hacer alianzas con naciones que Dios no les mandó a hacer alianzas. A pesar de que ellos se han ido a confianzas carnales, mire lo que Dios le dice a este pueblo, Isaías 30:21. La voz del Espíritu tiene un timbre que podemos reconocer. Y ese timbre de voz se llama Cristo. ¿Cómo reconozco la voz del Espíritu? Porque siempre tiene que ver con todo lo de Cristo. Por eso, hermanos, la Escritura es el texto que testifica de Cristo. Y el Espíritu Santo hace posible que lo veamos. Aprender a entender el texto bíblico siendo guiados por el Espíritu es conocer cómo es esa vida que se nos dio y que ya habita en nuestro interior. ¿Por qué necesitamos conocer el texto bíblico? Porque es el texto bíblico el que señala Cristo. El texto bíblico nos apunta a Cristo porque salió de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿De dónde salió la Escritura? De Dios. Salió de Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Por eso necesitamos conocer la Escritura. Por eso necesitamos entrenarnos en la comprensión de la Escritura. Hermanos, lea la Escritura para comprenderla. ¿Y cómo se comprende un texto? ¿Está listo? Leyendo comprensivamente. Había un ejercicio que hacíamos cuando nos estaban enseñando a leer. Una cosa era leer de corrido, otra cosa era leer lectura comprensiva. ¿Recuerdan? ¿Todos pasaron por la escuela? O algunos, la mayoría quizás. ¿Recuerdan la lectura comprensiva? ¿Qué es la lectura comprensiva? Leer tratando de comprender. Y hermanos, el maestro está en nosotros para ayudarnos a distinguir la voz. Continúa leyendo. Nos corrige cuando estamos, La Escritura es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, o sea, todo lo que no es Cristo. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué tremendo, hermanos. Por lo tanto, somos diligentes en esta Escritura para prepararnos y estar capacitados para que el Espíritu Santo manifieste lo de Cristo en nosotros. Es al meditar en la Escritura que el Espíritu Santo nos va a impulsar hacia lo de Cristo. Así lo escuchamos. Entonces, ¿cómo lo escuchamos? En la medida en que yo me entreno para comprender el texto. Quiero comprender el texto. Lea el texto en diferentes traducciones. Le animo. Tenemos aplicaciones de la Biblia que nos permiten, hermanos, en la palma de nuestra mano tener muchas traducciones de la Biblia. Si usted se da cuenta, trato de que mi predicación siempre contenga varias traducciones. Es con segunda para que usted entienda y vea que no nos debemos circunscribir a una traducción, sino que varias traducciones, obviamente que sean fidedignas, dignas de confianza, nos pueden aportar, varias traducciones nos pueden aportar a entender el texto. No se case con una sola traducción de la Biblia, porque no existe la traducción perfecta. Sí, podemos tener una preferida. Ustedes saben, mi preferida, Nueva Biblia de las Américas. Pero hermanos, otras traducciones nos ayudan, complementan. Y eso nos asegura en la comprensión del texto. Así que familia, el texto bíblico nos señala a Cristo. ¿Por qué estudiamos los mandamientos de Cristo? Porque los mandamientos de Cristo nos revelan qué es Cristo. Entonces, cuando yo conozco los mandamientos de Cristo, entonces yo sé distinguir por el Espíritu, esa actitud no es Cristo, esta es la actitud de Cristo. Hermanos, también escuchamos la certeza desde el interior. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. La certeza del Espíritu es el testimonio que Él da. El Espíritu da testimonio. ¿Qué es eso? El Espíritu te afirma, el Espíritu confirma, el Espíritu asegura, el Espíritu convence, el Espíritu persuade. ¿Dónde? Acá. Acá. Da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué significa que da testimonio a nuestro espíritu? Que el Espíritu Santo nos habla. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos, pastor? ¿Cómo escuchamos ese testimonio? La clave es una actitud llamada actitud de oración. Espíritu de oración. Zacarías 12:10, Romanos, el pasaje que estamos revisando en los versos 26, 27, nos recuerda que la actitud para que el Espíritu hable es una actitud de oración. ¿Qué es una actitud de oración? Hermanos, que yo estoy en la escuela, que estoy en el colegio, que estoy en la universidad, que estoy en el trabajo, en la empresa, donde quiera que estoy, en la casa, barriendo, cocinando, bañándome, pero en todo tiempo somos casas de oración. ¿Qué es un espíritu de oración? El espíritu de oración es una actitud de oración. Que donde estamos y nadie nos ve hablar, abrir la boca, pero donde estamos en un espíritu, en un deseo, en una comunión con Dios. Que yo puedo estar, hermanos, manejando y el Espíritu me está hablando. Que podemos estar comiendo y el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Por qué nos habla? Por una actitud llamada disposición para escuchar, disposición para la comunión. Hermanos, Él tiene una voz. Que en todo tiempo tengamos una actitud de oración. No necesito arrodillarme, no necesito necesariamente cerrar los ojos. Si está manejando, por favor, no vaya a cerrar los ojos. Por favor. Pero puedo tener una actitud de oración. A propósito, ¿quién nos dijo que para orar tenemos que cerrar los ojos? Ayer salimos con los chicos, fuimos al Parque San Sebastián en la clase y íbamos orando, pero con los ojos abiertos. Hermanos amados, la oración es una actitud. La oración no es un gesto, una posición. La oración es una actitud del corazón. Y podemos estar orando mientras estamos en la fila del banco esperando. Estamos orando. ¿Y qué crees que va a pasar cuando tú estás en esa actitud? El Espíritu va a hablar. Él habla. ¿Cómo también lo escuchamos? Lo escuchamos en la comunidad del cuerpo. Ya vimos, lo escuchamos en la Escritura, lo escuchamos con certezas en el interior cuando tenemos una actitud de oración. Lo escuchamos en el cuerpo, en la comunidad del cuerpo. Hermanos, tenemos que estar conscientes de que muchas veces Dios no nos va a hablar directo a nosotros primero. Dios le va a hablar a alguien en el cuerpo y a través de él Dios nos habla a nosotros. Por eso es que estamos conscientes y abiertos totalmente a la obra de Dios, de que otras personas nos instruyan, nos enseñen. Jamás hemos cerrado nuestro corazón a la edificación del cuerpo. Cada vez que tengo oportunidad de reunirme con hermanos de otras congregaciones en la ciudad, siempre voy con una actitud de oración para que el Espíritu Santo me hable a través de ellos, a mí. Porque hermanos, necesitamos al cuerpo. Por favor, repítalo con convicción. Necesito al cuerpo. Dios no siempre nos va a hablar acá adentro, Dios nos va a hablar a través del cuerpo y confirmado en el corazón, porque siempre la certeza termina ¿dónde? Confirmada en el corazón. Pero hay certezas internas y externas, y cuando yo me relaciono con el cuerpo, la certeza es externa, pero es confirmada en el corazón. Primera a los Corintios 12, mire lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hay diversidad de dones. Hermanos, hay diversidad de dones. Quiere decir que el don que tiene este siervo aquí no es todo el don que hay. Hay en el cuerpo otros dones que necesitamos. Hay en el cuerpo de Cristo otros dones que yo no los tengo, ni los tendré. Y yo los necesito. Hermano, escuché que estabas un poco
mal. No, yo estoy bien. Yo no necesito. Estoy bien porque estoy en Cristo. Hey, eso es orgullo. Yo necesito de mi hermano también. Y sí, estoy mal y ora por mí porque necesito que el Espíritu me hable a través de ti. ¿Entendemos, iglesia? ¿De dónde salió ese evangelio que es falso de independencia? Yo no necesito de nadie. Nos necesitamos. Y hay que ser claros, hermanos. Dios no siempre me va a hablar a mí primero, sino que va a usar a alguien más en el cuerpo para hablarme, para que yo dependa del cuerpo. Por eso es que el día viernes tenemos una cita, no con hombres simplemente, es una cita con el Espíritu de Dios. Hermanos, seamos diligentes en esta realidad de depender. Dios tiene que movilizar gente de otras partes, apostolado. ¿Para qué? Para hacernos entender y escuchar lo que aún no sabemos ni conocemos. Y lo necesitamos. Yo les he contado a algunos el testimonio. Yo he ido al pastor Vladimir, sentado al lado de él en su vehículo. Le he dicho, pastor Vladimir, necesitamos lo que Dios les ha dado a ustedes. Y eso se llama, oh no, es que yo soy pastor Diego, tengo 9 años de experiencia ministerial. No, lo necesito. Cuando usted venga el día viernes 7:30 de la noche, el sábado a las 10 de la mañana, que es la segunda parte, usted estará diciendo, yo dependo del cuerpo. Yo necesito del cuerpo. Haga la diligencia. Pastor, ¿y por qué no lo hice en un horario más noche el sábado? Porque requiere diligencia, requiere valor. Nos hemos acostumbrado, si hay tiempo yo voy. No, aquí no es si hay tiempo. Dios tiene el valor. Dios tiene el valor. ¿Por qué me congrego? Porque me quedó tiempo. No me congrego porque tengo tiempo. Me congrego porque Dios se lo merece. Porque Dios es digno. Amén. El taller es viernes y sábado. Y yo oro que podamos entender que hay diversidad de dones que necesitamos. Gracias. Mire, por favor, leamos esto. Yo sé que ya me pasé el tiempo, pero de aquí no me va a tener en algún momento predicando aquí. Entonces me aprovecho. Porque yo también necesito recibir. ¿Sí? Yo necesito recibir. ¿Me permite, por favor, recibir a mí también? Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es la fuente de los dones? El Espíritu. ¿Quién es el que reparte los dones? El Espíritu. Punto. Y es diverso, la diversidad. Amamos la diversidad del Espíritu. ¿Hay diversidad? Sí, del Espíritu. Porque Él produce diversidad de dones. Continuemos, por favor. Hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el... ¿Qué hablamos primero? Diversidad de dones. ¿Quién es la fuente? El Espíritu. Ahora vimos, hay diversidad de ministerios. ¿Y quién es la fuente? El Señor. Dese cuenta, el Espíritu Santo. Ahora el Señor Jesucristo es la fuente de los ministerios. Y continúa el verso siguiente. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Quién es la fuente de la diversidad de dones? Es el Espíritu. Es como el regalo, la fuerza, el poder, la capacidad espiritual. ¿De quién viene? Del Espíritu Santo. Ahora dice, diversidad de ministerio. Dios nos va a conferir diferentes posiciones. Dios nos va a conferir diferentes canales para que ese don se canalice. Esos son los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. ¿Son qué? Diversidad de ministerios orquestados por Cristo, Jesucristo, para que canalicen los dones del Espíritu. Ahora veamos las operaciones. ¿Quién es la fuente de las operaciones? El Padre.
Padre, Hijo y Espíritu. Padre, diversidad de operaciones. El Hijo, diversidad de ministerios. Y el Espíritu, diversidad de capacidades espirituales, de dones. El Dios Trino operando. El Espíritu da el don. Cristo confiere ámbitos, ministerios, servicios para canalizar el don, para servir a otros con mi don. Y el resultado son las operaciones. Lo que Dios va a producir con eso, ese es un resultado que viene del Padre. El Padre trae resultados. ¿Dónde entramos nosotros? Simplemente en disponernos para que eso ocurra, para que eso opere. A cada uno, verso 7, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Para qué es todo esto? Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. ¿Para qué? Para el bien común, para que nos ayudemos mutuamente, para el bien de los demás, para provecho de todos, para beneficio de todos, para ayudar a los demás. Se ordena todo el bien de Dios. Hermanos, y quiero que notemos una manera más en cómo Dios habla. Dios lo habla por medio de circunstancias que Él dirige en su providencia. Hemos visto. Dios habla en certezas, el Espíritu Santo habla en certezas. Certezas que se confirman en el corazón, a través de la Escritura, a través del cuerpo, y ahora vemos a través de circunstancias. Hechos 16:6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo habla Dios? Está listo. Circunstancias que Él orquesta, puertas que Él cierra y puertas que Él abre. Muchas veces nos cerramos. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué se me cerró la puerta? Él está hablando. Puertas que se cierran, es Dios hablando. ¿Quién lo impidió? Cualquiera se hubiera puesto, aquí hubiéramos visto a los apóstoles empezando a reprender al diablo. Se nos cerraron las puertas, vamos a reprender al diablo. No hay nada que reprender. ¿Quién lo impidió? El Espíritu Santo. Porque habían sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Dios no quería ese momento que la palabra llegara a Asia, en ese momento. Y Dios les impide para que vayan a otro lado. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Cómo Dios habla? Circunstancias providenciales. Así que no nos resintamos cuando puertas se cierran. ¿Quién está hablando? ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu está hablando. Nos disponemos. Nos movilizamos. Ese es el tercer punto. Él nos moviliza. Él es seguro, Él es perceptible y Él nos termina movilizando. Siempre es para desplazarnos a lugares que necesitan ser llenos de Cristo, a corazones que necesitan ser llenos de Cristo. Démosle gracias al Señor. Por favor, ahí en su lugar, por favor. Ahí en su lugar. Señor, gracias. Dele gracias, por favor. Y practique, no cierre los ojos un momento. No cierre los ojos. Vamos a practicar la oración sin cerrar los ojos. Allí en su lugar. Señor, gracias. Gracias. Tengo la voz de Dios. Tengo la vida de Dios. ¿Ya? ¿No es místico? Hermanos, esto no es místico. Oh, que vamos a adoptar una postura. No. Lo tengo, punto. Y yo puedo estar ahí sentado. Me cojo y me siento aquí. Y aquí sentado, Señor, tú me hablas. Actitud de oración es todo lo que Él está pidiendo en nosotros, iglesia. La actitud de oración del cuerpo. Vamos en actitud de oración, iglesia. Señor, gracias, lo tengo. Ahora quiero escuchar la certeza. Quiero aprender a identificar la certeza. Lo tengo, Señor. No depende de nada más. Depende de un solo hecho. Lo tengo, ya lo tengo. Aquí está. ¿Puedes poner la imagen, por favor, de la ilustración del mensaje? Es a propósito de la ilustración. Tiene intencionalidad esta ilustración. Yo me conecto. Ya, gracias. Y celebro. Lo tengo, Señor. Gracias.
No puedo hacerlo con el micrófono, pero Señor, lo tengo. Gracias. Está la voz. Ahora me sintonizo a escucharte. Me sintonizo a oírte, Señor. No es lo que produce la fuerza humana, no es lo que produce el ejército humano, es lo que produce Dios. Sabiduría, dirección, persuasión, convicción. Las necesidades de personas a nuestro alrededor. ¿Quién las va a hablar? El Espíritu. El Espíritu. Nos disponemos, nos ponemos de pie. No nos hace falta nada. Lo tengo. Agradézcalo, dele gracias, por favor. No deje de dar gracias. De gracias, gracias, Señor. Lo tengo. Es mi realidad, es mi privilegio. Los hijos son guiados por el Espíritu. Gracias, Señor. ¿Cuál es la siguiente tarea? ¿Cuál es el siguiente paso? Conciencia primero que lo tenemos. Ahora, abrir nuestros ojos y mirar a nuestro alrededor. Ok, Señor. ¿Ya? Y Él va a hablar. Pastor, ¿y cómo sé que me habló? Certeza. ¿Cómo sé que es su voz? Porque es una seguridad en el corazón. Y no te detengas. No te resistas a la obediencia. Obedece la voz. Así habla Él. Esto es el aperitivo de lo que Dios nos va a hablar a través de los apóstoles Vladimir y María Lorena Santander desde este viernes a las 7:30 de la noche. Crecer y ser activados en las capacidades espirituales. Sí. Yo solamente he puesto una basecita. Estamos en la punta del iceberg, pero debajo está toda la plenitud. Así que por favor, haga la diligencia, venga, sea obediente a Cristo. Yo sé que la certeza la está poniendo en el corazón. No se resista a la obediencia. No resista a la obediencia, porque el que obedece abre paso a la manifestación de Cristo. Viernes 7:30 de la noche, sábado 10 de la mañana. Amén, iglesia. El domingo no le recuerdo, porque sé que el domingo es el día del Señor y no hace falta recordarle. Amén, iglesia, amén. Amén, iglesia. Escuchamos al Espíritu. Hemos escuchado esta certeza confirmada en el corazón. Amén, en el nombre de Jesús.